92.9 Radio La Clave. Bien, yo les dije que íbamos a viajar al pasado, pero de una manera distinta, ¿no? En una cápsula que mantiene una pata fuerte en el presente, y tengo el agrado, el placer de presentar lo que están escuchando ustedes. Es parte de la historia de una banda llamada UPA, formada en los años 80 y que tiene su presente como UPA Más. Tú es uno de los singles que lanzaron recientemente, una muestra de lo que podría ser un disco nuevo de una de las bandas más sólidas y más contundentes que están activas desde los años 80. Pablo Ugarte y Cristiano Paso, bienvenidos a La Clave, amigos de la casa, y por supuesto un encanto para mí poder hacer esta entrevista. Muchas gracias, Beto. Hola, Beto. Felices de estar acá. Eso, por supuesto. Oye, bueno, acá nuestro equipo eligió, me encanta la autonomía de nuestro equipo, este single que tuvo su tiempo de promoción, no es lo más reciente. Yo sé que están en proyectos que ya van a comunicar en lo discográfico, pero representa probablemente un punto interesante, importante en este momento en el que se encuentra la banda. Porque la energía para grabar una canción, la energía para hacer un disco, con el peso de la historia que tiene una banda como UPA, con la historia de UPA, hay que tener huevos, ¿no? Y ahí se notan en este single. La gente lo aplaudió mucho en su minuto, y hoy día vienen con una cantidad de noticias bajo el brazo. Vienen de abrir a Simple Minds, tocaron el año pasado en Santiago Rocks, y las nuevas generaciones pareciera ser que están descubriendo algo maravilloso con este revival que nunca se ha cortado del todo. Hablemos de UPA Más, hablemos del presente, de las canciones que no tienen que morir, las canciones urgentes. Bueno, Beto, muchas gracias por recibirnos. Estamos muy contentos de estar acá anunciando que vamos a estar el 4 de julio en el Teatro Oriente celebrando los 40 años de UPA con un show muy contundente, y que viene un poco a coronar todo este cambio de piel, esta vuelta de tuerca que hemos hecho estos últimos 2 años, y que nos ha llevado a los escenarios que tú has mencionado, donde nos hemos podido encontrar con los fans clásicos, de verdad, y sorpresivamente con una cantidad de jóvenes que nunca nos vieron en los 80 y que ahora nos están viendo, que nos descubrieron en el streaming y que ahora nos están pudiendo ver en vivo, así que es alucinante lo que está pasando. Bueno, mucho de ese fervor, que ya vamos a hablar en detalle de esta celebración de 40 años. ¿De 40 años de qué? ¿40 años de qué? Defínanlo ustedes. ¿Son de canciones, de historia, de aguante? Mira, son 40 años desde que grabamos el primer álbum, el año 85, cuando grabamos por EMI, firmamos por ellos y grabamos nuestro primer álbum, el Clásico Amarillo. No son 40 años de carrera, porque todos veníamos tocando desde antes. UPA no es una banda que se forma en el boom del rock latino. Antes de UPA estaba Generaciones, y antes yo era cantautor. Los otros chicos tenían como una cosa como media de jazz, así, free jazz. Entonces veníamos haciendo cosas y nos juntamos, convergimos en Generaciones, que después se llamó UPA. Y bueno, son 40 años de UPA. Hoy UPA Más, como tú decías, pero sigue siendo es UPA, solo que cambiamos el signo de exclamación por un signo más. Sí, en algún momento se lo sacaron. Creo que en el disco Punto Infinito no tiene signo, no tiene nada. Claro, en ese minuto estábamos buscando destino. Es como un juego, ¿no? Están viendo, ¿no? Sí. Al mismo tiempo. Sí, a veces exclamación, a veces solo UPA, y a veces ahora es UPA que suma, UPA más allá. Está bueno. Estamos también aquí con Cristiano Paso, guitarrista insigne, le toca la pega de sostener las cuerdas y solear y poner apretar los pedalitos. Y siempre veo a los guitarristas, me gusta verlo porque digo que es como que tienen autitos colgados y juegan mucho con eso. Tú eres de una generación. Bueno, bienvenido, Cristian, aquí a La Clave. Vale, gracias. ¿Qué te puedo decir? Para mí es recómodo
tocar hace ya más de 10 años en el grupo. Es muy cómodo porque el lenguaje y la estética musical para mí es como... Es mi lugar, me siento tremendamente cómodo, como te cuento, tocando con los chiquillos desde hace, te repito, harto rato. Y una de las cosas que siempre yo trato de decir cuando tengo la oportunidad es de siempre poder tocar, crear una canción nueva, poder grabarla. En ese sentido creo que con mis compañeros nos llevamos re bien, porque instalar una canción después de haber tenido canciones importantes en el repertorio del grupo, e instalar una nueva también es una pega desafiante. Entonces eso para mí es muy muy interesante. Eso está muy bueno. Hay que decir que este proyecto, esta versión o esta etapa, esta temporada de UPA con el signo más, el UPA más, que es un UPA más allá, como lo leímos en un montón de entrevistas cuando se explicó y todos nos preguntamos qué era esto del UPA más, ya parece que está claro, lo entendimos bastante bien y me gusta esto del juego, ¿no? Ya se instaló y jugar, claro, que el signo de exclamación, hubo una época en que UPA solamente se escribió, como te decía, sin nada y adentro un círculo, ahora tiene este más, y habla del dinamismo también, del dinamismo, la búsqueda, en que esta banda, la actual, está compuesta por 3 miembros fundadores de la banda, que no es menor, más 2 tremendos músicos como Cristian y Tito Troncoso en los teclados. Entonces, en esta banda está Pablo Ugarte, voz bajo histórica de la banda, Sebastián Pica, que son esos saxofones que le dieron el sonido característico también a una época. No todas las bandas de esa época usaron saxofón, y está el Tavo en la batería. ¿Cómo se arma el sonido de UPA en esos primeros años, Pablo? Buscando también, quizás uno podría hacer un paralelo sonoro con otros proyectos más del otro lado de la cordillera, como Sumo, por ejemplo, que usan mucho saxofón. Acá yo creo que estaba UPA y muy pocas bandas que mantuvieron estos vientos juntos con el rock. Bueno, sí, yo creo que se dio porque, como te decía antes, convergieron distintos... Como energía, ¿no? Que Pica con Planet venían con proyectos medios como experimentales, como free jazz, donde Pica tocaba como saxo soprano. En Generaciones también tocaba saxo soprano, y después ya en UPA se pasó al saxo, al tenor, y eso, bueno, es porque había un saxofonista en el lote, entonces había que sacarle trote. Había que ponerle saxo a las canciones, y eso generó también, claro, un distintivo. Que bueno, en esa época tenían saxo los fulanos, tenían saxo, sí, claro, otras bandas más experimentales, y yo creo que fue súper lindo, porque aparte yo siento que Pica toca los solos de saxo, son como solos de guitarras tocados en saxo, y eso es entretenido en las canciones. Claro, y de esa época estamos hablando de ese disco que viene con... A ver, yo creo que son re pocos los discos que uno puede contar que en su primera fase de promoción instalan tantas canciones que se quedan por mucho tiempo. O sea, en un puro disco, el primer disco de UPA, encontramos Sueldos, Fotonovelas, La Bamba, Cuando Vuelvas, quizás 2000. Hay otras canciones que son más de fan, como la gente que escucha los discos, pero de un disco hay 6 canciones que todo el mundo recuerda. Bueno, y eso con el primer y segundo disco es lo que se arma como la contundencia de las canciones de UPA que lograron como traspasar décadas, y eso es lo que yo creo que nos tiene de alguna manera aquí todavía tocando, porque las canciones como evolucionaron muy bien. Claro, esa frase que se dice que como el vino cuando envejece bien, la historia y las canciones de UPA han envejecido muy bien. Canciones como esta, ¿no? Creo que voy a morir. Sí. O Ella. Canciones que fueron compuestas en un contexto duro para nuestro país. Ella, ¿no? Llora. Ella llora. Son canciones, es como rock y pop en dictadura. Claro. Básicamente es un poco lo que nos marca a nosotros, nos define un poco ser hijos del estado de sitio, haber sido jóvenes en una época en que, bueno, acá había un régimen dictatorial y no se podía salir a la calle después de cierta hora y toda una onda. O sea, ya ser joven era complicado. Imagínate ser joven y músico, era como bien
bien de loco, pero de todas maneras había una contracultura, había una resistencia cultural que en la cual nosotros formábamos parte, junto con otras ramas y disciplinas del arte, que nos hacía también creer en que nuestros sueños no eran renunciables, ¿cachai? O sea, eran irrenunciables y lo íbamos a hacer igual. Y yo creo que un poco UPAS tiene ese sentido de la vamos a hacer igual, ¿cachai? Vamos a poner con ganas. Vamos, que se puede, vamos, ¿cachai? Lo vamos a hacer. Eso es súper interesante. Yo estaba recordando, y antes de la entrevista, de hecho un vistazo a algunos videos que andan dando vuelta en YouTube, de una presentación del 88 en el acta de Víctor Jara, el mismo año en que se presentan Los Prisioneros también, y las masas ahí, la gente aclamando con fuerza, y el discurso de un joven Pablo Ugarte movía la aguja de una manera interesante en esa superficie, o sea, en esa parte más subterránea. Ya los UPA de los años 90 o ya digamos en democracia, o se los vimos mucho más en televisión, se les vio también más públicos, ¿no? Pero en esos pequeños años transitorios se nota una banda completamente aceitada, tocando, como tú dices, estos gallos ensayan todos los días, todo el día. Y hago el link con un par de críticas que más que críticas, artículos que leí hace poquito sobre el show que dieron abriendo el espectáculo de Simple Minds. Muchos periodistas, colegas, sorprendidos por, oye, esta banda está sonando como nunca, ¿no? ¿Cómo se hace para mantener ese estatus de banda sonando bien a la altura de su historia por más de 40 años? Bueno, sí, las reseñas de tus colegas fueron bien favorables para lo que hicimos en el concierto de Simple Minds. Eso nos dio mucha alegría que se hayan fijado y que hayan escrito de nuevo sobre nosotros. Y lo que también, como hablábamos antes, sirvió para que mucha gente, jóvenes periodistas de la industria, nos vieran finalmente en vivo, ¿cachai? Y no pensaran, no, UPA es algo que ya fue. Y nos vieron, estaban ahí por un Simple Mind y se tomaron con UPA y dijeron, ¿y qué es esto? O sea, a mí me llegaron comentarios que la gente cantaba todas las canciones. Claro, no entendían bien, no entendían mucho. Entonces, y eso yo creo que de alguna manera se explica por varias razones. Primero, bueno, en este UPA hay dos integrantes que son muy buenos músicos, que es Cristian y Tito Troncoso. Son tremendos músicos. Nosotros los músicos fundadores, después de ya harto tiempo estar, hemos como decantado en una manera de tocar y en una relación con el instrumento y con la música misma, con las canciones mismas, que se genera una sonoridad muy, muy sólida dentro del escenario y con mucha energía y mucha fuerza. Entonces, eso se está notando en los conciertos porque hemos logrado emocionar a mucha gente en los últimos 2 años donde hemos estado tocando, y gente de todo tipo, de todas edades. Entonces es súper potente. Está muy bueno. Estamos conversando con Pablo Ugarte y Cristian Opazo, integrantes de UPA Más, celebrando estos 40 años de UPA. Metámonos en eso, metámonos en el show, cómo va a ser la fecha 4 de julio. Un Teatro Oriente que promete ser una fiesta, un kick-off de largas celebraciones. Pues vamos a celebrar 40 años y empiezan a cumplir 40 años todos los discos. Sí, bueno. De a poco. Sí, bueno, con respecto a eso, al concierto del Teatro Oriente, a mí me gustaría mencionar algo interesante, creo yo, porque vamos a hacer un set de canciones, obviamente que son los éxitos importantes, todos, pero también tenemos el ánimo de hacer un set de canciones que son entre comillas para el fans que es más, para el fanático, el más duro. Yeah. Entonces quizás la canción no tan conocida, pero que tiene una potencia y un audio tremendamente interesante. Así que promete ser un show muy emotivo también. Sin para duda el fan alguna, histórico, muy, ¿no? Muy emotivo y con sonoridades, como te digo, de canciones que vamos a tocar canciones que no son tan conocidas quizás. Eso. Que no son, claro, relevar esa canción que es coreada a fuerza en los conciertos, pero que en el tiempo pasó colada, no fue single, entonces la masa, la gran mayoría de la gente desconoce. Sí, la idea de lo que dice Cristian, que
en verdad es como también rescatar algunas canciones de álbum, ¿cachai? Del repertorio, que es la que al final le da la densidad a nuestra trayectoria. Claro, los singles están a flote, Sí. pero lo que le da la densidad hacia abajo es todo el repertorio. Entonces es bonito que también algunos que ya se han dado cuenta a través del streaming que los álbumes tienen muchas canciones y en el streaming como que tú las escucháis de corrido y de repente dices, oye, esta no la cachaba, y esta. Entonces cuando las tocamos en vivo la gente finalmente las conoce, y es bonito poder rescatarlas en vivo y tocarlas. Oye, ¿cuál de esas canciones son las regalonas de cada uno? No sé, vos, Pablo, ¿cuál de las canciones... La OB. Sí, la OB son tus favoritas de UPA. Bueno, mira, está Al Borde, está Las Masas Son Gente, está Por las Noches, está Esquizo, una canción que me encanta, que es del álbum Punto Infinito, álbum de los 90. Y hay algunas, pues no sé, Spider. Sí, no va a ser. ¿Y una tuya? Esquizo, Al Borde, Ya. La Nada. Mira, Las canciones. todavía se está definiendo, así que no es que... Sí, no, son canciones están ahí, que estamos viendo. son canciones favoritas. Sí, algún cover haremos, rescataremos algunas canciones de por acá y por allá, ¿cachai? La idea es hacer un show no eterno, pero más de larga duración que Sí. lo que venimos tocando normalmente. Además hay toda historia con una canción de ustedes, Las Masas Son Gente. Robert Smith. Claro. Robert Smith te mandó una carta. Le gustó a Robert Le gustó, po, ¿no? ¿Cómo fue esa historia? No, bueno, ¿Cómo? es como... ¿Tú le regalaste un disco? ¿O cómo, Sí, cómo? yo estando en Buenos Aires, en los años 87, 86, ellos estaban de gira con Standing on the Beach, y Ya. iban a tocar en el Ferro, y Oscar Sayavera, que era manager de los Soda Stereo, me dijo, ven a la conferencia y te paso una entrada. Yo fui y recordé que había leído que a Robert Smith le gustaba que le regalaran música en los lugares donde iba. Se llevé el cassette de UPA y cuando iban entrando al salón de las... Le dije, Robert, esto es para ti, de Chile. Y Robert lo tomó, me miró, lo tomó y siguió caminando. En el fondo no pescó mucho, pero dejó el cassette en la testera ahí donde hicieron la conferencia. Y 6 meses después escribí una carta agradeciendo que le había gustado mucho el grupo, en especial esa canción, Las Masas Son Gente. Cuestión que para nosotros fue como curioso porque era la que menos se nos ocurría que le iba a gustar a él. Pero era como la que le gustó. Es como la clásica historia que se comenta mucho, la famosa carta que llegó de Robert Smith, de Smith a UPA. Claro, ¿no? bueno, esa carta llegó, pero le llegó al sello, porque iba dirigida a EMI, o sea, el sello de él la mandó Al o sea, sello. EMI se la mandó a EMI, porque compartíamos sello. Ah, ya. Y EMI la entregó a la prensa para que la publicaran, digamos. Claro, y por ahí quedó dando vueltas. Nosotros tenemos fotos de la publicación de la carta, que es de puño y letra de Robert Smith, pero nunca tuvimos acceso a la carta, original. Claro. Pero, Un colega tuyo la tiene por ahí guardada. Seguro, vamos a preguntar, vamos a indagar dónde Va a estará esa subastar carta. en algún momento. Hay que ver eso, ¿no? Además cuando son joyitas, ¿no? Si está escuchando colegas, colega que guardó esa carta. colega que la tiene tan bien guardada, sería bueno que la... Pues nunca apareció la carta. No, nunca. Que la devuelva. La revista desapareció, pero era la revista Rock Pop, ¿cachai? Sí. Sí. Incluso el artículo se llamaba Ha llegado carta. Ah, ya. Y está el artículo, yo tengo fotos de todo el artículo porque me los mandó la Pamela, la manager de Carlos Narea. Carlos Narea. Me dijo, yo tengo fotos, y me mandó las fotos. Así que fue súper bueno tenerla y bueno, es un mito que es verdad. Es un mito que es verdad, Sí. del cual todavía es como el arca de Noé. Hay que encontrar la carta. Alguien la debe tener por ahí y en algún momento deberá aparecer. Ese mito es verdad, el de UPA al revés no es verdad. No, el de hoy sí, tanto que se habló, ¿no? Sí, sí. Ahí nos tiraban a partir con... Es que, sí, ese no. Ese no. Aparte igual, además, ustedes cuando se formaron, hablemos de los primeros años de UPA, igual era parte de esta como cofradía de bandas que estaban iniciando
pero muy distinta. Me refiero a Los Prisioneros, una banda que se percibía mucho más del pueblo, de la gente, no sé. Y claro, hacer circular un rumor así tan espurio. Debe haber hecho sentido en algún punto de la gente. No, eso surgió más que nada porque para el Festival de Viña Los Prisioneros TVN los vetó. Y nosotros compartíamos sello con TVN, con Los Prisioneros, y corrió la lista. Nosotros no teníamos que haber ido al Festival de Viña en ese año. Y fuimos porque Los Prisioneros quedaron vetados. Entonces el sello dijo, bueno, entonces ¿quiénes van los UPA? Y nosotros apenas teníamos un single, apenas teníamos la canción Sueldo sonando, no correspondía que fuéramos, pero como el sello tenía un compromiso de mandar una banda, nos mandaron a nosotros. Y ahí a alguien se le ocurrió, no, porque estos gallos son apitutados. Y ahí circuló. Y ahí armaron la media onda, pero a nosotros nos fue re mal en el Festival de Viña. ¿En serio? Sí. Ahora, no fue mal porque la organización era todo del establishment, claro, de la época, ¿cachai? Pero en el fondo tan mal no nos fue porque la versión, o sea, la participación del Festival de Viña de UPA sigue sonando en los programas, sí. Cada cierto tiempo repiten, ¿cachai? Sí, entonces aparece. Tan mal no sonamos. No, seguro que no. Oye, bien, esto ha sido maravilloso, qué linda conversación. Yo les recuerdo que la fecha para celebrar los 40 años de historia junto a UPA Más, del primer disco de UPA, hablemos de UPA, finalmente es una misma historia con tres de sus miembros originales más musicazos como Cristiano Paso y Tito Troncoso. Va a estar ahí, como les repito lo que le dije antes, Pablo Ugarte, Sebastián Piga, Tao Bascuñán, bueno, y por supuesto que esto es en el Teatro Oriente. Las entradas están por Ticketmaster. Tienen que apurarse porque se están yendo, ¿no? Sí, se están yendo rápido. Bien rápido. Ya está como abajo, se está quedando vacío. Entonces apúrense, los que tengan interés. Va a ser un show icónico. Yo creo que va a ser un show muy importante dentro de la carrera de nosotros, y la gente, se van a converger dos generaciones de fans, los nativos digitales con los análogos, y va a ser una experiencia increíble. Está muy bueno eso. Y para calentar el ambiente está toda la discografía de UPA ahí en plataformas digitales. Acaban ustedes de publicar un disco en vivo. Sí. Lo hizo BMG, un disco que se grabó en vivo, que viene con colaboraciones fabulosas. O sea, está con Guana tocando una canción con ustedes, está Joe Vasconcelos por ahí metido en las percusiones. Claro, está. Eso fue alrededor del 2000 o 99, ¿no? El Teatro Providencia. Sí, lo produjo Carlos Narea para BMG. Bueno, ahí tuve un amigo de Radial que nos ayudó a publicarlo, que no está muy lejos. Rescatamos, no está muy lejos acá. Y bueno, esa fue una época que también estábamos como con una impronta más rockera, más de guitarra. Es un disco que se escucha muy rockero. Ahora estamos volviendo, hemos vuelto un poco a la sonoridad más new wave, más como rescatando un poco la esencia de las canciones, pero en esa época queríamos más energía, más electricidad arriba del escenario. Es choro eso porque en el fondo tú puedes recorrer como distintos cambios de pieles estilísticos de la banda a través de nuestro streaming. Fabuloso, ya lo saben. Se lo voy a repetir aquí para recordarles, para que no se queden sin entradas ahora, y se lo voy a estar recordando durante los próximos días. 4 de julio, Teatro Oriente, UPA celebrando sus 40 años. Gracias, Pablo. Entrada en Ticketmaster. Eso, la entrada. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Hacemos un pequeño alto. Qué locura ver. Así es, te manejan con un sueldo y parece que eso no cambia. 5:33, lo que escuchas es clave.